organización y luego de haber superado un poco el bochorno de haber visto mi cara en ese tamaño, empecemos, gracias de todas maneras, estaba muy grande, sí. Empecemos un poquito con la charla. Metámosle un poco de alegría a esto, ¿cierto? De optimismo. Si bien es cierto, ya lo dijo la profesora Gladys, estamos en un camino sin retorno y aquí lo que nos faltan son las voluntades, las iniciativas y empecemos a pensar en que no nos van a dar todo desde arriba, que los conceptos que nosotros tenemos asociados al desarrollo de países y desarrollo humano, que tiene que ver con que siempre hay una gran cúpula que nos dirige y nos indica para allá está el sistema productivo, en esto tienen que industrializar sus países, ¿cierto? Porque todo lo que significa industria para nosotros significa desarrollo. Está ya pasado un poco las condiciones naturales de nuestro planeta y entonces lo que tenemos que ver es cómo podemos desarrollarlo a escala humana desde nuestros propios ámbitos, desde nuestros propios territorios, nuestras miradas, nuestros propios, ¿por qué no decirlo así también?, deseos de desarrollo. No tenemos por qué coincidir con grandes potencias internacionales, países, llámense países o llámense empresas transnacionales que nos dicen que todos tenemos que consumir bebida y por eso yo fabrico toneladas y toneladas y volúmenes de bebida porque todos tenemos que consumir bebida, ¿cierto? Entonces, desde esa lógica y ese marco de desarrollo que nos han impuesto generacionalmente, demos una mirada a lo que tiene que ver con nuestros propios intereses, rescatar nuestros valores, sobrevivir con nuestros patrimonios y generar nuestro desarrollo. Y a eso le podemos llamar desarrollo a escala humana. Y no lo dije yo, no lo inventé, lo dijo un economista chileno que me encanta siempre mencionarlo, porque nunca fue muy bien ponderado en nuestro país, el señor Manfred Magnif. Ustedes buscan en internet desarrollo a escala humana y todos sus libros son gratis. Así que si les interesa ir avanzando en estas propuestas, vayamos entendiendo y comprendiendo que sí hay otras formas. Y esto no pasa por política, ni pasa por economía, pasa con cómo el ser humano es capaz de entender qué es lo mejor para él o para ella. Así es que bueno, como directora del Centro de Economía Circular, nos ha tocado un proceso muy interesante. Nosotros llevamos poquito tiempo en este tema. Aquí hay varios colegas que han investigado. Nosotros en la docencia académica, universitaria, lo que hacemos, aparte de hacer clase, además de investigar, profundizar un poquito más en el conocimiento, generar nuevas formas, a lo mejor no desde cero, no desde la invención, pero sí la capacidad de adaptar procesos, ideas, funciones, valores, desde a lo mejor una mirada europea, ¿cierto?, japonesa, pero con nuestra realidad. Nosotros somos distintos, la región de Antofagasta es diferente y eso también hay que considerarlo. Nuestro patrimonio primero es distinto, nuestras culturas, de dónde provenimos es diferente, nuestra condición geográfica y climática. Nosotros no vivimos en un lugar que se parezca a nada del resto del mundo. Y es ahí donde tenemos que empezar a entender y a darnos cuenta cómo podemos aplicar toda esta sobrevivencia, porque ahora es sobrevivencia. Tabla periódica, ¿la conocen? Sí, señorita, sí, todos la conocemos. ¿Sabían ustedes que en la tabla periódica hay elementos que están declarados extintos? Podemos tener elementos inertes, considerados libres, ¿cierto?, siempre y cuando no se extraigan y el terreno donde los traigo es mío, my pressure. ¿Que ya están extintos? Sí. ¿Podemos tener elementos que están en peligro de extinción? También. Y hay elementos tan complejos y menos complejos, como por ejemplo el galio, es un elemento complejo, uno de los más nuevos, 1820 por ahí, que no se extrae directamente desde una mina. Me voy a sacar esto, que me emociono y me quedo sin respiración. Que no se extrae directamente desde una mina, sino que lo podemos obtener, por ejemplo, desde el zinc. Bueno, y el zinc también está declarado extinto, o en peligro extinto. ¿Y por qué? Claramente, porque es my pressure, porque es un consumo. Estos elementos que son los que están declarados extintos, en verdad no es que se hayan ido de la faz de la Tierra. No vino Thanos y hizo con los puños y los sacó del planeta. Están con nosotros, pero ¿dónde están? En artículos de consumo. Y ahora ni siquiera los usamos, los tenemos guardados. ¿Quién no tiene guardado un par de celulares, un par de equipos, de componentes de música, unos parlantes, cualquier cuestión electrónica y eléctrica en su casa que no funciona? Que levante la mano. ¿Quién no? ¡Ah! Nadie puede tirar la primera piedra, todos tenemos.
Y esos elementos que hemos declarado extintos en nuestro planeta bajo las formas tradicionales de obtenerlo, están ahí. Hay que recuperarlos. Y esa es la condición que hoy en día tenemos que pensar para nuestro planeta. Todo se recupera o se regenera, nada se extrae. La Tierra ya no puede darnos más de lo que ya nos dio. Ah, qué para una canción. En Chile generamos 8,1 millones de toneladas de residuos domiciliarios al año. 8,1 millones de toneladas, la más alta de Latinoamérica. Cada chileno aproximadamente 1,3 kilos de residuos al día. Residuos, basura. Concepto errado para nuestra mente y que tenemos que cambiar. Tiene que ver un poquito con lo que hemos estado conversando. ¿Cómo consigo el desarrollo? Valorizo, revalorizo lo que tengo. Y eso para la vida, no solamente para los sistemas productivos. La tasa de reciclaje domiciliario, y la industrial anda por ahí también, si es que no es menos. 4% de esa cantidad de toneladas de basura que generamos, solo el 4% da la vuelta. Sobrevive, entre comillas. Dejamos de considerarlo algo indeseado y lo apreciamos y lo revalorizamos. Todos tenemos derecho a una segunda oportunidad, la basura también. 96% de los residuos se va a un vertedero o basural, porque relleno sanitario hay pocos en el país. Para que un basural se convierta en relleno sanitario tiene que cumplir normativas que son exigentes en términos de inversión y de operación. Por lo tanto, es complejo que las regiones y las comunas mantengan una disposición de retiro de residuos bajo el concepto de vertedero. Problema. Acá está nuestro problema. La línea roja. Todo lo que queremos, todo lo que apreciamos, todo lo que necesitamos o todos los lujos que me quiero dar. Porque hay que darse lujos, ¿cierto? Sí, pues hay que darse lujos. Que ojalá no vayan en función del consumo y del sobreconsumo. Esa es la diferencia. Oferta, todo lo que la tierra puede ofrecernos para poder llegar a esa demanda. O sea, en simples palabras, demandamos más de lo que podemos hacer. Casi como el tiempo. No tenemos tiempo para nada, luego no vamos a tener recursos para nada. Entonces, mayores costos. ¿Se han dado cuenta que los celulares están más caros? Sí, pues están más caros, pues si los metales ya no están. Y no hay plantas que se dediquen a recuperar, por lo menos en Chile. No hay. Sí, a reparar y a refaccionar, pero no recuperar, que es diferente. Inestabilidad de las materias primas, obviamente, porque no sabemos si las vetas que tenemos donde estamos extrayendo o donde estamos cultivando los suelos cultivables, que también hoy en día son un lujo, yo pondría en peligro de extinción también los suelos cultivables. No sabemos si van a seguir durando lo que están durando y produciendo lo que están produciendo. Riesgo económico y social. Allá van nuestros problemas. ¿De dónde viene todo este problema? Ya lo dijo la profesora Gladys. Nada nuevo bajo el sol. Nuestra lógica lineal. Nos gusta pensar en una línea, porque es más fácil, ¿cierto? Porque la línea se dibuja rapidito y el punto más cercano entre dos lugares. Una línea recta. Y así siempre hemos pensado la vida humana. El ser humano se ha organizado y ha creado todo su proceso de vida, porque la vida es un proceso donde vamos evolucionando y necesitamos productos y consumos y nos vamos organizando en función de una línea. Pensamos que la materia prima que se saca, se extrae y que los países generalmente extractivistas como nosotros, los latinoamericanos, por eso se dice países extractivistas, o en vías de desarrollo le gusta decir a otros, pero los países extractivistas, que son países que no están desarrollados, son los que viven de sus recursos. Y ahora nos dimos cuenta que los recursos son finitos. No puedo extraer innecesariamente y de sobremanera porque hay una forma que el planeta nos dice no hay más. Fabricamos fábricas que generalmente no están en los países extractivistas, están en otros países contaministas, por así decirlo, y luego los usamos, que no son ninguno de estos dos países, es otro país que los usa, porque a mí me gusta tener cosas, pero no en el patio de mi casa, que no lo hagan en el patio de mi casa, que lo hagan en el patio de tu casa, po, porque es la mía, po. ¿Sí o no? Ponga la fábrica en tu casa, po. ¿Sí o no? Hagamos pescado frito en la tuya, pues si la mía qué ha pasado, no. Entonces, ¿qué? Tenemos minas en otros países,
tenemos empresas y fábricas en otros países y terminamos vendiendo en otro país. Toda la lógica, además de transporte, todo lo que generamos en movimiento y movilizamos, ¿ya? Porque tiene que ver entonces en que no hemos sabido distribuir la generación de los recursos de una forma que le permita a la Tierra sobrevivir. Y por último, lo desechamos, además, porque no hay lógica de recuperar. Siempre nos frustramos y decimos, oye, yo estoy separando cartón, estoy separando plástico, vidrio incluso, y después tenemos montones de botellitas de vidrio en la casa y ¿qué hago con aquello? ¿Qué hago con el aceite? Me da pena del mundo botar el aceite para lavar, pero tengo que lavar. Pues, ¿qué hago con el aceite? ¿Quién lo recupera? ¿Cómo lo recupera? ¿Dónde está esa lógica, esa gestión, ese sistema productivo? Porque los sistemas productivos, para aquellos que estén pensando en seguir una carrera en tecnología, por ejemplo, tiene que ver entonces con la capacidad tecnológica del ser humano de generar recursos para ser usados. Y la lógica de los sistemas productivos actualmente es desechar. Realidades. Esto es en China. Esta es la ciudad muerte que le dicen en China, que tiene que ver con que hay tal cantidad de residuos electrónicos que ya ni suelo tienen y la gente que vive ahí genera enfermedades que ni siquiera sabemos, producto de contaminación de metales pesados y de plomo. ¿Esto dónde es? Iquique. Chuta. China, Gran Atacama. ¿Dónde estamos metidos? En lo mismo. Pero diferentes residuos, porque la lógica extractivista lineal nos acompaña en todos los productos que generamos. No hay ningún producto que se salve. ¿O sí hay? ¿La comida se salva? ¿Qué hace con la comida que sobra en tu casa? ¿Qué hace con aquello? Pero se descompone lamentablemente para nosotros en un basural. Y en ese basural no le sirve a nadie. Hay que compostar, hay que generar una lógica productiva porque es producción. Tu basura es un recurso. Hay que generar una lógica productiva que todo eso que yo esté eliminando entre de nuevo al circuito. Y las carnes y los residuos orgánicos pueden ser compostados, pero no cuando ya están en el basural. Ahí ya lo perdimos ya. Porque ya se contaminó con otros residuos, por ejemplo con pilas, con circuitos electrónicos. No hay forma de volver a separar y segregar. Paneles solares, Gran Atacama. Neumáticos, Gran Atacama. Basura en las plazas, todo Chile. Así que, ¿qué pasa acá? Estamos nosotros en toda esta foto. No es una realidad lejana, es el patio de nuestra casa. Así es que la lógica de la economía circular, que aquí está muy bonita representada, que tiene que ver entonces con que esa línea se convierta en una vuelta y que ojalá esa vuelta se perpetúe en el tiempo. Quiere decir casi movimiento continuo, que yo no tenga que ingresar nada nuevo. Eso no existe el movimiento continuo. Generalmente yo en algún minuto tengo que generar energía, tengo que entrar al sistema, energía, materias primas nobles o nuevas o extraídas, por así decirlo, y también capital humano, personas que vayan movilizando la lógica de generar este círculo. Ahora, en términos más técnicos, la economía circular no es solamente un círculo, sino que son dos círculos. Un círculo asociado a lo técnico, lo tecnológico, en cómo yo evoluciono, ya sea para ingresar a fábricas, industrias, manufactura, y un círculo asociado a lo biológico, a lo natural, a lo regenerativo. O sea, no basta con implementar sistemas industriales y técnicos que permitan reciclar. El primer paso está súper bien, nadie lo está negando, tenemos que reciclar, pero la lógica de la economía circular nos dice, ¿usted aprendió a circular? ¿A reciclar? Sí, aprendí a reciclar. Bueno, ahora salte un escalito más y recupere. Y ahora váyase al ciclo natural y regenere. Regenere el planeta porque ya lo intervenimos, como dijo la profesora Gladys, ya lo embarramos. El ciclo del nitrógeno, por ejemplo. El nitrógeno, ustedes saben, bueno, se utiliza para las pilas y baterías, ahí está encapsulado, no hay tanto drama, pero igual lo utilizo como fertilizante.
El nitrógeno es un compuesto natural en el planeta Tierra, existe de siempre, y a ustedes cuando eran pequeñitos le tienen que haber enseñado el ciclo del agua, el ciclo del nitrógeno. Hay varios ciclos que tienen, el ciclo del carbono, que tienen que ver con que perpetúan las condiciones naturales del planeta. En el caso del ciclo del nitrógeno, uno de los ciclos que está extinto. Fíjense que los ciclos también pueden ser tan intervenidos por el ser humano que también generan una degradación tal que los podemos extinguir. Y eso significa como dejar de funcionar un brazo, una pierna, porque el planeta Tierra es un sistema complejo compuesto por subsistemas. Y sus subsistemas son sus ciclos naturales. Y el ciclo del nitrógeno está tan intervenido que podemos decir que estamos dejando de funcionar con una pierna. Estamos cojeando. ¿Qué es lo que es el nitrógeno? El nitrógeno es un elemento que se utiliza como fertilizante. Y en la Tierra existen una cantidad restringida. La Tierra no fabrica nitrógeno, la Tierra lo recircula, lo regenera, lo pasa de la atmósfera a los animalitos, al suelo cultivable, a las plantas y vuelve entonces siempre en algún formato, pero está circulando. No hay más ni menos, pero ahora hay más. Le hemos regalado a la naturaleza nitrógeno al libre albedrío, porque somos choros, pues somos seres humanos. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a utilizar fertilizantes, hasta en nuestras casas lo hacemos, sin ninguna restricción, y fertilizantes químicos. Pueden ser que sean fácilmente biodegradables, pero la mayoría son químicos tóxicos. ¿Y qué significa? Que estos fertilizantes en algún minuto entran al ciclo del agua, se movilizan por nuestras aguas y generan eutrificación. En algún minuto son comida. Rico, bonito. Oye, ese lago está lleno de vida porque le llegó nitrógeno extra. Está bien, está bonito. Pero el agua tiene una cantidad específica de oxígeno. No puede almacenar más oxígeno. El agua almacena esa cantidad de oxígeno que el planeta Tierra le dijo. Por lo tanto, una vez que florece ese lago, ¿qué va a pasar con él? Va a morir, porque no hay para respirar, no hay aire. Hay comida, es como decir, hay plata, pero no tengo tiempo. Eso le pasa a los lagos, a los mares y a los ríos. Estamos corriendo el riesgo de eutrificar muchos de estos ecosistemas. Entonces, y ya el riesgo está, porque este sistema de nitrógeno está colapsado. Y entonces la economía circular lo que busca es circular los elementos tecnológicos, técnicos, utilizables, utilitarios, todo lo que nosotros le demos una contribución a nuestra vida humana, pero también regenerar los ciclos naturales. Saltamos entonces, esta es la secuencia, de una economía lineal a una economía de reciclaje, que es buena, que es potente porque necesitamos hacer ese traspaso, a una economía circular, que tiene que ver con respetar las lógicas naturales también, tenerlas como límites de contorno, y tiene que ver con el diseño. En el reciclaje, nosotros simplemente nos vamos a fabricar, a utilizar, a desechar y a reciclar, y aquí en este circuito lo que generamos es una demanda energética extra, porque tenemos que meter en este circuito para reciclar algún proceso distinto, ¿sí? Por ejemplo, el compostaje, es un proceso diferente, necesito energía ahí, necesito energía del ser humano, necesito energía solar, ¿ya? En cambio, desde el diseño nosotros decimos que no vamos a generar residuos, por lo tanto no necesitamos reciclar. Se reutiliza, se repara, se refacciona o simplemente se elimina. Desde el diseño en cuestiones que ni siquiera el ser humano, por ejemplo, el jeans, la tela jeans en nuestro planeta, ya no la necesitamos más. Hay tanta cantidad que no tenemos que fabricar más. Simplemente tenemos que volver a meterla al circuito. ¿Se entiende? Y tenemos que avanzar a esto, obviamente reconociendo lo que es la economía lineal. Estamos en ese paso recién, estamos reconociendo cuál es el impacto de la economía lineal y cómo la hemos generado y usado, bien usado y mal usado, porque todos nos hemos dado algún gusto, ¿ya? Pero creo que vamos a esa etapa ya a pasarla. Lamentablemente vamos a tener que pensar en otros gustos distintos que no tengan mucho que ver con el consumo. Reciclaje, estamos en el reciclaje, estamos invirtiendo bastante dinero, porque todo esto implica inversión, no se llega y se hace nomás. Tengo que, obviamente, aquí invertir en todas estas plantitas que van, plantas industriales, perdón, no dije plantitas, no me escucharon, plantas industriales, formalizadas, respetadas, financiadas, ¿cierto? Y además, también forzadas a crearlas, porque aquí las políticas públicas tienen que ser fuertes y tienen que forzar a la industria a crear plantas de reciclaje,
Ya esto no es libre albedrío y la basura no es basura, la basura es recurso. Y entonces, reciclaje, cultura de reciclaje, empresas de reciclaje, productividad y desarrollo del reciclaje. Porque lo que siempre buscamos nosotros como ser humano es el desarrollo, el crecimiento, la capacidad de perpetuarnos en nuestro planeta. Porque así el ser humano tiene que sobrevivir. Y economía circular desde el diseño. Y aquí necesitamos mucha gente, muchas cabezas que rompan paradigmas, rompan esquemas y digan, no, pero ¿para qué voy a hacer una silla solo para sentarme? Si puede ser mesa, si puede ser después pellet para combustión, ¿y por qué solo sirve para sentarme? ¿O por qué Bueno, aquí hay una tendencia muy importante que tiene que ver con el zero waste o cero basura, por ejemplo. Pero ¿por qué tiene que ser una tendencia cultural? ¿Por qué no lo puedo hacer en mi empresa con mi producción? ¿O por qué tengo que todas las temporadas cambiar de ropa? Cambiar los colores. Ahora hay telas que si yo las pongo en agua con alguna temperatura cambia color sola o se le agrega un estampado. ¿Por qué no puedo generar algún tipo? Porque obvio queremos diferenciarnos, obvio no queremos estar iguales todos el mismo año, entonces busquemos alternativas. Hay alternativas orgánicas, hay alternativas que no son contaminantes para la tierra ni para el ser humano, con todos esos gustos que nos queremos dar. ¿Ya? Entonces la economía circular tiene 3 principios fundamentales, que es eliminar los residuos desde el diseño. No existe. Entonces la lógica del reciclaje como que no pega todavía, como que se siente que estamos bien, pero no estamos tan bien, pero es necesaria. Tenemos que avanzar desde el reciclaje a la circularidad. Tenemos que mantener los productos y materiales lo mayor tiempo posible circulando en el sistema. Y aquí es tan simple como traspasar la ropa, traspasar los equipos electrónicos a generaciones, a parientes, utilitarios obviamente, no para que lo tengan my pressure guardado ahí en el velador, pero yo tengo 2 todavía, algún día los voy a usar. No, pues si la idea es que sean traspasos con un fin, con un uso. Y regenerar los sistemas naturales. La lógica entonces de que no solo vivimos con la tecnología, con lo técnico, sino que también vivimos en una naturalidad, en una naturaleza. Aquí tenemos alguna jerarquía de lo que podemos hacer con nuestros residuos: prevención, reutilización, reciclaje, valorización energética y eliminación. Lo último de la pirámide sería eliminarlos, o sea, enviarlos al vertedero. En la prevención, súper simple, voy a la feria con mi carrito y con mis bolsas de pesaje reutilizables que ojalá me duren varios años, no de plástico. Eso podemos hacer. Y con eso también hay hartas cositas que podemos lograr con la prevención a nivel nuestro, ¿es cierto? Escala humana. Reutilización, aquí también, envases retornables, ¿cierto? Prefiere envases retornables o simplemente prefiera, eso es prevención, sin envase. Hoy en día es como un tipo moda, y igual es como un esfuerzo, porque hay que ir con su empaque, que decir que te lo guarden en tu cosa, después lavarlo en tu casa, y bueno, el esfuerzo tiene que empezar a ocurrir de alguna manera. Reciclaje, ya aquí tenemos un esfuerzo también que estamos haciendo la mayoría de nosotros en nuestras casas, ¿cierto? Que tiene que ver con segregar, o sea, separar los residuos que generamos e ir a disponerlos a puntos limpios. Valorización energética, entonces aquí lo que tenemos es también la capacidad de no utilizar tanta energía, sino que hay un movimiento en Europa, y es muy chistoso, yo siempre lo río, que se llama, me río mucho, se llama dry clothes, que sea como cuelga tu ropa al aire para secarla, ¿cachai? O sea, hay otra forma de hacerlo, no sabemos nosotros, pero en Europa ellos usan pura secadora, y hay todo un movimiento social que tiene que ver con que pongan su ropa a secar al aire. Está bien, pues valorización energética, respetemos la energía que tenemos, porque es lo que nos puede dar el planeta Tierra. Y por último, la eliminación. Lo último, ojalá tengamos metas de eliminación. Yo tengo metas en mi casa, a veces la cumplo o no, pero yo espero no generar más de un tacho de basura a la semana por 4 personas que somos en la casa. Y lo espero hacer, a veces puedo, cuando hay de repente algunos malones en la casa hago más basura, pero generalmente separo, segrego, voy a los puntos limpios y logro generar menos de una bolsita. ¿Qué podemos hacer también? Comprar productos duraderos. Lamentablemente la fast
la fast moda, ¿cómo se dice? Fast moda, así, la moda rápida, ya debería salir un poquito de nuestra uso como ser humano. Evitar empaques excesivos. Yo no sé, esto es difícil lograrlo. Debiéramos nosotros como consumidores exigir que no nos empaqueten con este plástico de un solo uso de una manera tan abusiva los productos. Claro, sabemos que por el transporte, que por todo eso tiene que venir muy empaquetado, muy embalado para poder después que no se desarmen ni que ellos pierdan ningún producto. Pero ¿qué hacemos con todo ese plástico después? Y comprar productos reciclados, comprar y usar productos reciclados. ¿Qué hace el gobierno? Lo primero partimos con la ley Chao Bolsa, costó acostumbrarnos, ¿no? Nadie quería. ¿Quién estaba dispuesto? Voy a tener que comprar bolsa cada rato porque yo me olvido. Ya, ¿ahora se olvidan de llevar sus bolsas? Van a decir que sí, no, pero algunos no. Y se partió y se logró y se impuso. Y por eso los estados de los países tienen que de alguna manera imponernos ciertas condiciones. Esta fue una de las primeras, a probar un poco. La ley de fomento reciclaje, o bien conocida como ley REP. La ley REP, de nuevo lo mismo, generar la cultura del reciclaje, porque es un paso a una transición que tenemos que lograr para comprender estas lógicas. Bueno, no nos va a llegar de la nada la capacidad de segregar en las casas, ir a los puntos limpios, es una lata, es recurso nuestro. Si al final, entre comillas, la circularidad y la capacidad de regenerar sistemas naturales es nuestra, no es de las empresas, es nuestra responsabilidad. Entonces, aquí hay algunos productos como aceites, lubricantes, aparatos eléctrico-electrónicos, baterías, pilas, neumáticos, envases y embalajes. Para los neumáticos, la ley ya está lista, está exigida, está con metas condicionadas a los años que las empresas que generan neumáticos tienen que cumplirlas, no las que usan. Esa también es una diferencia. La ley REP es la ley de responsabilidad extendida del productor, no del consumidor. Ahí está la diferencia, ¿ya? Envases y embalaje, aquí por ejemplo la Granich, la Coca-Cola tienen que estar preocupados de sus envases porque ellos los producen y las familias los utilizan. Entonces tiene que hacer toda una lógica de gestión, de producción para poder hacer retornar esos envases, ya sea al circuito, ya sea a donde ellos quieran retornarlo. La idea es que se hagan cargo de sus residuos, que al final estos residuos no estén en vertedero. Esa es la idea de la ley REP. No tenemos que llegar a los vertederos con estos residuos. Ahora, la ley REP entró en vigencia hace 3 años, 2 años, no recuerdo bien ya. Y yo siempre vivo en el mismo año porque igual de joven soy siempre. Así que no sé cuánto tiempo lleva la ley, pero poquito. Y entonces lo que busca es la aplicación. Para la aplicación, cada uno de estos residuos tiene un instructivo. Una cosa es la ley REP, que es una ley marco, y otra cosa son los instructivos. Y entonces el instructivo de los neumáticos está listo y ahí están las metas que se tienen que cumplir. Y luego también tenemos, bueno, aquí un poquito cómo funciona lo que yo les decía. La idea entonces es que esto no llegue a vertedero. Se dan cuenta que en el circuito de la ley REP no hay vertedero. Hay recolección, el consumidor segrega, clasifica, dispone de sus residuos. Hay un proceso de recolección, aquí hay gestores, aquí se está fomentando la capacidad de los recolectores base, que se le dice a las personas que recogen y recolectan desde la basura, y empresas valorizadoras, empresas que son capaces de reciclar, de tener procesos de reciclaje. No usan materia prima novel, usan materia prima usada, o sea, basura. Y luego esto vuelve al productor. No hay vertedero aquí en ninguna parte, ¿ya? Luego también está la hoja de ruta nacional a la economía circular para un Chile sin basura. Ya tenemos este compromiso, es grande este compromiso, ya salimos de la lógica de la ley REP a una lógica de circularidad. ¿La desconocen? Sí, pues, claro, porque si imagínate, todos supiéramos dónde quiere ir el país, no vamos, podemos, si al final igual es pega nuestra. Así es que esta complejidad es para el año 2040. Estos son sus pilares fundamentales. Innovación es fundamental porque los procesos productivos ni siquiera en otros países se han modificado de manera tal de lograr la circularidad. Regeneración, cultura, colaboración. Aquí, por ejemplo, los recicladores base, uno solito no puede,
tiene que colaborar. La lógica de reciclaje es compleja porque requiere energía, que ingrese energía al proceso y además requiere grandes volúmenes. Yo no puedo, con 1 kilo, por ejemplo, de plástico que recolecte, después lo compacto, será 1 centímetro cúbico cuando lo compacte y yo con eso ya como materia prima no me genera un producto que pueda lograr el costo que me generó recuperar el plástico. ¿Se entiende? Entonces la lógica de reciclaje además me pide volúmenes de tratamiento. Por eso que es importante la colaboración. Después tenemos una transición y una generación de oportunidades, un desarrollo local. Esto es súper importante, revalorizar nuestras prácticas ancestrales. Aquí hay formas de hacer las cosas que antiguamente nuestros ancestros las hacían y que nosotros las olvidamos. Por ejemplo, hace poquito tuve un proyecto muy bonito de unos estudiantes de ingeniería para un sistema de regadío en la Gran Atacama. Era un sistema de regadío con vasijas de greda, pero era una greda preparada de forma tal que su porosidad o su capilaridad del material permitía que si yo lo enterraba, generaba humedad circular. Por lo tanto, el cultivo era concéntrico, generando muchos círculos de cultivo, y entonces yo iba y llenaba la vasija de greda de agua solamente. O se podía llenar con las pocas lluvias o con la humedad de la Camanchaca de nuestro norte. Oye, lo encontré bacán, generaron el modelo de negocio, todo. Hicimos una pequeña vigilancia tecnológica, o sea, o competitiva, para revisar. Chuta, en España ya había un tipo que la vendía. Y qué loco, ¿no? Y en España, y le iba re bien, tremenda empresa, Instagram, Facebook, bacán, y la vendía pero para huertos de casa. Había una vasija hasta bonita, bien diseñada, en huertos de casa, en macetera, y ahí para que el regadío no fuese tan complejo. Quedamos así como, chuta, era nuestra práctica, era nuestra cosmovisión, y para allá se fue. Oye, los europeos nos miran mucho nuestras cosmovisiones o nuestras prácticas ancestrales, somos nosotros las que renegamos de aquellas. Algunos proyectitos de lo que hacen, no sé si ya he hablado mucho, algunos proyectitos de nuestro Centro de Economía Circular, de los cuales estamos bien contentos. El desafío ha sido grande. Como les comenté, nosotros hemos trabajado antiguamente en muchas cosas como investigadores, y ahora tenemos trabajos en conjunto los que componemos el Centro de Economía Circular. Uno de aquellos es Solar Circular. La gran problemática de los procesos productivos es la energía. Más que materia prima, porque materia prima la podemos recuperar, pero la energía la tenemos que generar. Y ojalá no la generemos con termoeléctricas, ¿cierto? Porque ya está probado que la contaminación que generan y el aumento del dióxido de carbono, que además se le agregan a la atmósfera, va a significar colapsar esos sistemas. Entonces, fotovoltaico, paneles fotovoltaicos. Y los paneles fotovoltaicos los han visto, los conocen, ¿cierto? Todos grandes, son grandes, no son pequeños. Las canchas de generación fotovoltaica allá para el desierto, para allá lejos, ¿cierto? Que casi nadie quiere ir a desarrollar una cancha de generación fotovoltaica porque es muy lejos. Necesito muchos, en gran cantidad. Son hectáreas y hectáreas de paneles fotovoltaicos. Y los paneles fotovoltaicos no fueron diseñados bajo una lógica de circularidad. Así que en algún minuto, ¿en qué se convierten? En basura. Y se convierten en basura. Y no están completamente degradados, porque esto es como las pilas. Tenemos pilas, ¿cierto? Que, por ejemplo, los laboratorios de imágenes usan pilas, casi todas sus máquinas electrónicas, porque son muy sensibles a las alzas de voltaje. Entonces tienen que tener una seguridad de alimentación energética grande. Y para eso usan pilas y baterías. Pero, como son sensibles, la pila y batería tienen que estar hasta un 70% de su capacidad. Si ya baja, ustedes saben que la batería empieza a bajar su capacidad de generación energética con el uso, la del auto, por ejemplo, las pilas también, ya tiene que estar. Y si ahí ya no la utilizan, la sacan, tiene un 70% de capacidad. Y yo como tengo mi cuñada que trabaja en un laboratorio, me pasa todas las pilas y todos mis controles remotos usan pilas de segunda vida. Pues eso es simple, porque yo puedo hacerlo, porque no corro riesgo, pero si yo saco un panel fotovoltaico de una gran generadora y lo pongo en mi casa, yo no sé si ese panel va a fallar, me va a generar un cortocircuito, me va a generar la energía que yo pienso que va a generar. Y entonces hay toda una investigación y condiciones que se tienen que implementar para darle doble vida, porque desde el diseño no están hechos así. Están hechos para ser usados, y para vender, ¿no? Obviamente, los chinos, que son los que más generan, nos dijeron, dura 20 años, más de 20 años.
¿Ustedes creen que en el norte de Chile un panel solar dura 20 años? No. No, pues la contaminación, la humedad, los metales, el material particulado, la gran cantidad de radiación solar que es magnífica, pero es grotesca, destructiva también en algunos casos. Y entonces eso hace que el panel solar en algunos casos no dure ni siquiera más de 8 o 10 años, pero no hay investigación asociada a eso. Recién tenemos una investigadora, la de NET, no sé si tú la conoces, del Centro de Desarrollo Energético, que está generando información de efectivamente cuánto dura un panel solar en nuestras plantas, en nuestra zona. ¿Ya? Entonces, ahí ojo con lo que compramos también, pues, hay que tener cuidado con eso. Y este proyecto interesante lo que busca es relevar información para darle una segunda oportunidad a los paneles solares. No debería ser así, porque esta es la lógica del reciclaje. Debería ser desde diseño. Si yo compro un panel solar en los chinos, me dicen, oye, 5 años para que dure hasta el 70%, después lo podéis derivar, pero no, tampoco tenemos esa información. De hecho, para saber en qué consiste un panel solar, hay que hacer pruebas destructivas. Hay que destruir el panel solar y recién llevarlo al laboratorio. Si ni siquiera desde diseño sabemos de qué está compuesto. Tanto así que los paneles solares en Chile son declarados residuos peligrosos por el plomo que pueden contener debido a sus circuitos electrónicos, pero no todos contienen plomo. ¿Pues sabemos cuáles no contienen? No. No nos dijeron cuándo nos vendieron, tampoco preguntamos. Así que la Ceremi, ¿qué hizo? Declaró a todos como residuo peligroso y lo que hay que hacer es decir lo contrario. Sí, porque compramos, porque estamos en la lógica lineal. Ya es un poquito de qué se trata el proyecto, generar diagnósticos, estándares para poder clasificar los paneles como paneles funcionales y no funcionales. Los funcionales le puedo dar una segunda vida, los no funcionales les puedo dar una tercera vida, por ejemplo, como elementos de construcción, tal vez. Paneles de ruido, por ejemplo, en las carreteras, hasta levantar una casa, una vivienda. También tenemos este proyecto que se llama Circular 3D, que es el desafío R, que tiene que ver con generar entonces prototipado 3D en impresoras, ay, se me olvidó cómo se llaman. Impresora 3D, gracias. Impresoras 3D, pero desde la mirada de que el filamento es un filamento reciclado. Aquí hemos ido a varios lugares, hemos hecho hartas trabajos y talleres en conjunto con algunos colegios también. Ahí estamos aquí está la profesora Paulina, que es la que ella tiene a cargo el proyecto, en una presentación. Ahí no puedo dejar de nombrar que, si bien es cierto, no es del CESPI, no le puse el loguito, es de una colega que está buscando algo con los orgánicos, como tú mencionaste, el Valora Alimentos. Valora Alimentos lo que busca es desde los desperdicios sólidos alimentarios darle diferentes capacidades de uso, por ejemplo, harinas de tallo de coliflor, de brócoli, esos tallos gigantes. Si alguna vez ustedes han ido a la feria, a Las Vegas, los venden con gigantes tallos. Esos tallos se cortan y se botan. Son toneladas que se generan a la semana. Y lo que puede producirse entonces en la generación de pellet para animalitos, por ejemplo, en la generación de energía, en la generación de compostaje, en la generación de harinas, de crunchies también se pueden generar un montón de posibilidades, pero para eso hay que implementar industrias y procesos. Y además un poco de investigación, porque no se sabe estos productos al final cómo están compuestos en términos alimentarios, qué aporte nutrientes, cuánta cantidad de energía, de calorías se obtiene de ellos. Hay que seguir investigando un poquito más. Proyecto muy interesante. Y aquí un poco las líneas de lo que hacemos en el centro. Aquí ya me puse la tela, pero pucha, me vengo a promocionar igual el Centro de Economía Circular en Procesos Industriales. Entendemos que tenemos que pasar por la educación, por lo tanto aquí tenemos unos proyectos como el FIQR, uno de reciclaje de electrónico. En la macrozona norte de nuestro país no hay reciclaje de electrónico. Entonces lo que hicimos fue que construimos un tour virtual de una empresa recicladora de Santiago y los trajimos y se los voy a mostrar, y un diplomado. Luego, en diseño sustentable de procesos industriales, la segunda vida. Si bien es cierto, esto para los paneles solares nos ha servido mucho para poder implementar metodología y para establecer segundas vidas de otros productos. El otro día conversamos con personas de Komatsu que nos decía, oye, yo tengo que llegar para el 2040 porque ya son metas internacionales de grandes empresas. 2040 nuestra meta es 0 disposición de residuos en vertedero. Komatsu. Ya, pues,
hágalo, no. Ya, ¿en qué podemos colaborar nosotros? Sí, pues sí, somos centro, tenemos que colaborar. ¿En qué podemos colaborar? ¿Sabe qué? Tenemos un gran problema, los cables. Mándeme un kilo cable, po, para ver aquí de qué es lo que el cable, qué está hecho, pero mande un cablecito que lo tenga ahí acopiado, tirado, porque acopiado tampoco es mucho la palabra, tiradito ahí en el patio de, de su... ¿ah? De su empresita, en su bodega, y en su bodega salvataje, y ahí ya, le vamos a montar un cablecito, un kilo. Uy, así un cable, po. Y dentro del cable había más cable. Y además había plástico y otros componentes asociados a que este cable pudiera soportar grandes situaciones de tensión. Por tanto, había mucha fricción también dentro, ¿cierto? Chuta, ¿qué hacemos con esto? No sé, pues ya dijimos que lo íbamos a ver cómo se puede revalorizar. Porque volver a usar como un cable de tracción no se puede, porque ya está como colapsado ya. Así que bueno, ahí se van aplicando nuevos formatos para segundas vidas, porque meter eso a una fundición para reciclarlo, pan para hoy día, hambre para mañana, pues no puedo, yo tengo que cerrar las fundiciones, pues, yo tengo que buscar la forma. Y luego tenemos proyectos ANIT, que son más asociados ya al área de investigación, el laboratorio, generar conocimiento. Tenemos dos líneas en los ANIT, uno que tiene que ver con recuperación de residuos electrónicos, más que nada recuperación de componentes de los que están extintos, y luego también utilización de solventes verdes. Todos los solventes son aquellos, entre comillas, líquidos químicos. No sé si la profe Gladys me ayuda un poco más en decirme qué es un solvente. Solventes verdes. Dale nomás. Eso, perfecto. Y todo lo que dijo la profe Gladys son químicos, o sea, son tóxicos. ¿Cómo los elimino después que use y que los utilicé para el reciclaje? ¿Cómo los dispongo y los elimino? Gran problema. Y entonces hay que investigar en solventes verdes, que tiene que, por ejemplo, glinasol, glutamato. Todos son solventes verdes extraídos de alguna parte por ahí, en alguna vez, alguna plantita, pero luego los sintetizamos en laboratorio, por lo tanto lo podemos crear en mayor cantidad y nos permiten hacer el mismo proceso, pero yo sé que los puedo echar al alcantarillado, pues, entre comillas, inocuos. Esa es la idea, ir avanzando entonces a estos procesos de tratamiento. Y también aquí tenemos una mirada que no le hemos podido poner mucho al diente, pero nos faltan algunas manitos. Ojalá que ustedes cuando entren a la universidad quieran ser nuestros ayudantes, así que todavía estamos. Ah, sí, vamos a estar. Bueno, yo siempre cumplo los mismos años, ¿no? Ya, que tiene que ver con lo que yo les comentaba de ser capaces de revalorizar. Todo lo que crezca aquí en el norte, usted tiene que se sentir súper orgulloso. Todo lo que crezca en el norte, solito, así, autónomo, independiente, ¿cierto? Es porque tiene algo que tenemos que analizar, revisar y nos va a servir en algún proceso. De hecho, ya nos dio la vuelta. Todo lo que creció en el norte ya nos dio la vuelta ya. Nos supera a nosotros como seres humanos invasores. Son plantas endógenas, son propias de la zona y todo lo que superan, altas presiones, altas temperaturas, alta radiación, escasez de humedad, nosotros no viviríamos para contarlo. Entonces, ¿por qué no vemos cómo están sobreviviendo, qué están utilizando, de qué se componen? Eso es lo que tenemos que lograr hacer. Y nosotros aquí tenemos un proyecto chiquito, sí, pero por ahí vamos en ese camino. Aquí estamos todos los que componemos Centro de Economía Circular, todos felices y contentos, pues somos felices. Este es un poquito el tour de la planta de reciclaje, si quieren escanear, aquí. Esta es la clave. Ya, verdad que se me pasó un poquito el rato, yo se los quería mostrar, pero se los dejo para que ustedes lo revisen. Es súper autoexplicativo, por lo tanto ahí lo pueden ir ustedes cachureando. Así que quería terminar... ¿Ah? ¿Qué cosa? No, yo quería terminar con el videito de la Danisa, una estudiante de nosotros que nos hizo un video muy simpático que nos explica entonces el concepto de economía circular. También tengo otros videos más, si ustedes quieren, de reciclaje electrónico, más técnico. Ahí lo podemos
enviar. ¿Sabías que generamos más de 10.000? Economía circular. ¿Sabías que generamos más de 10.000 millones de toneladas de residuos al año? Solamente en Chile, durante el año 2020, se generaron cerca de 23 millones de toneladas de residuos. Pero esto es mucho más de lo que nuestro planeta puede soportar, ¿no es cierto? ¿Y qué podemos hacer para mejorar? Hay que trabajar para alargar la vida útil de los productos y así aprovecharlos al máximo mediante sus actualizaciones, reparaciones o usos en común. Porque exprimir al máximo los productos es posible, es rentable y por sobre todo es muy necesario. Porque entre todos podemos limpiar nuestro planeta. Elige siempre economía circular. Decide reutilizar. Y recuerda que todos y cada uno de nosotros merece una segunda oportunidad. Bueno, quería terminar entonces con esta mirada un poco más optimista de que sí se puede. Así que vamos para allá. Gracias.